¿Cómo están? Bienvenidos a Fénix. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando de lo que nosotros llamamos en el video anterior la enseñanza, la antigua tradición secreta, como se le suele decir también. Según se sabe, históricamente hablando, la cultura de la humanidad a nivel, sobre todo espiritual, viene de Mesopotamia. De todas formas, Platón ya nos hablaba de Atlántida, también hay quienes hablan de Lemuria, de Mu, de Hiperbórea, pero bueno, desde lo más rastreable, digamos, sería Babilonia, Mesopotamia, ¿no? Y ahí en adelante toda una concadenación cultural que se vino sucediendo a lo largo del tiempo a través de diferentes sectas, grupos, órdenes, como quieran llamarlos, y que se fueron sincretizando, es decir, mezclando y cada una adosándole ciertas cosas que fue heredando de otras anteriores y se fue también a su vez poniendo nuevas particularidades según nuevas creencias, maneras de entender ciertas cuestiones relacionadas con lo iniciático, con los misterios de la creación y con la propia existencia del ser humano, básicamente. No debemos obviar el hecho de que, como toda la vida referente a esta tercera dimensión, a esta 3D, existe la dualidad. Entonces, por supuesto que hay órdenes secretas o discretas, ambas cosas, del lado de la oscuridad y también del lado de la luz. Sin embargo, aquí vamos a hablar obviamente del lado de la luz. Todas ellas siempre han tenido como eje principal generar del ser humano una mejor persona, generar del mundo un mundo mejor y buscar, tanto personal como colectivamente, la realización, la iluminación. Caso absolutamente contrario desde el lado de la oscuridad. Las blancas en el juego de ajedrez de la vida no juegan solas, las fuerzas son duales en este tipo de grupos. Siempre se trabaja con la idea y la realidad de trascender el ego. El yo, la sombra, diría Jung, la persona, en su etimología real significa máscara, porque era un nombre que usaban cuando actuaban. Justamente somos el alma, somos la esencia. Entonces, esta forma de vida de entender la realidad interpreta de que somos algo más profundo y esencial que la persona, es decir, la máscara que nos representa, con la cual podemos decir, me llamo de tal manera, me apellido de tal manera, mi DNI es X, trabajo de, soy tal cosa a nivel laboral, a nivel profesional, el currículum. Esos grupos trabajan para eso, siempre tienen como objetivo trascender eso. En esencia, la raíz está en ser una mejor persona y eso se trabaja con un montón de herramientas y acá vamos a entrar en el punto clave, súper importante. Existe el famoso sendero de la mano izquierda y el famoso sendero de la mano derecha. Esto va a diferenciar las cosmovisiones, las culturas grupales de diferentes organizaciones, hermandades, sectas, llámenlo como quieran. Porque lo que refiere a la mano derecha está asociado al ortodoxo. Por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene quizás en cuenta el ego como palabra ego, pero sí nos habla de ser mejores personas, ayudar al prójimo, la importancia del amor. De ahí, por ejemplo, las personas que siguen en ese sendero de mano derecha y se transforman en monjas, se transforman en monjes, se transforman en curas, se transforman en ascetas, ermitaños, budistas inclusive, que viven una vida casi como en una penitencia en la cual la sumisión ante lo divino es la clave para trascender sus egos. Así con las diferentes religiones, inclusive órdenes mistéricas que tengan esa lógica de mano de la derecha, que a través de una consciente disciplina ejercida desde un control, no reprimiendo sino aceptando las tendencias del ego, logran trascender su propio ego y divinizarlo a través de una rectitud con la cual se transita ese sendero. También los ascetas que renuncian a todo, las posesiones que ellos pudiesen tener, que el mundo materialista promueve, logran encontrar su verdadero yo. Por ejemplo, el Ramana Maharshi también es otra lógica, a través de meditaciones, tanto personal como grupal, en círculos, en espirales, a través de preguntarse infinitamente el famoso ¿quién soy yo?, descartando lo que uno no era, y se llegaba, según esa línea de aprendizaje, a descubrir su verdadero ser. Pero después existe el sendero de la mano izquierda, que es absolutamente contrario a todo esto, y en algún punto trata de romper el molde de lo tradicional, en el sentido de lo establecido, lo ortodoxo, y entonces así tratar de encontrar también la verdadera identidad del alma de cada uno. Y esto se hace, por ejemplo, a través de trascender lo que se llama tabú en la sociedad, que se confunde mucho con lo oscuro, porque personas como Aleister Crowley, por ejemplo, entre otros, mezclaron a través de su propia propaganda y rebeldía de aquella época en la cual la censura y la condena estaba a la orden del día, se hacían llamar, él, por ejemplo, Aleister, la bestia 666. Jugaban con esa polémica para generar incluso una especie de temor y misterio hacia su persona, pero que también quizás se iban por un sendero medio no tan claro, nunca mejor dicho,
Bueno, por otro lado tenemos el luciferismo, que Lucifer no tiene absolutamente nada que ver con el demonio, con Satán. Este emparentamiento lo generó la Iglesia Católica justamente, cuando en realidad la palabra Lucifer significa lucero del alba, el portador de la luz. Tiene que ver con el planeta Venus, que cuando amanecía en aquellos tiempos de la antigüedad, la luz que reflejaba Venus del Sol era la primera estrella que se veía, el primer orbe que se veía, y de allí quedó la representación de Venus como el mensajero de Dios, porque el Sol era tenido en cuenta como si fuera el Dios de nuestra creación, de nuestro sistema estelar, solar. El sendero de la mano izquierda es muy difícil de abordar porque trabajás con el nigredo, trabajás con tu máxima oscuridad, porque se trata de integrar las cosas, trata de divinizar la materia, disolver el ego ante la divinidad, no por rechazar la materia, sino por aceptarla y transformarla, pero no por una devoción ciega. Lo que hacen es tratar de ver cada vericueto de su ego, cada fórmula de pensamiento nociva, cada fórmula de sentimiento nociva, celos, posesiones, competencias, envidias, violencia y cualquier característica del ego, y lo que hacen es trabajar con esa materia prima que es el nigredo, que sería lo más pesado, lo más oscuro, lo más denso de nosotros mismos, no evitándolo, no diciendo pecado, sino diciendo lo enfrento, me meto en esta realidad, sea cual sea, trato de aceptar que me pasa esto, no lo niego y así lo trasciendo. Entonces son senderos muy diferentes. Esto es clave para entender qué sendero toma uno como discípulo de la vida, o discípulo de un grupo, o discípulo de Dios, o como quieran llamarlo. Las dos manos te garantizan la iluminación, según se cree, sí. Son dos senderos diferentes. El control del Kundalini en todas sus expresiones y en todas sus manifestaciones humanas, a través del poder de la mente, de la meditación y de una actitud recta. Eso es lo más esotérico de la cuestión. Y por otro lado tenés la mano izquierda, como les dije, que es trascender lo que es tabú, ver y meterte y bucear en la sombra, como diría Jung, de cada uno, con el fin de ser esa sombra para aceptar quién uno es de raíz, no autoengañarse, y de allí transmutar, nunca mejor dicho, ese nigredo en albedo, para que ese albedo sea lo que después sigue, que es el rubedo, que sería la magna obra, el proceso alquímico en el cual uno llegaría metafóricamente y realmente a la iluminación. Tener la libertad y la soberanía personal para ser responsable de uno mismo, porque no es tampoco un delirio y soltarse a hacer cualquier cosa, porque es engordar el ego eso, es hacer cualquier cosa con tal de ser uno mismo. Si fuese así, no haría diferencia entre un punk anarquista, descontrolado, rebelde de la vida, con un discípulo del sendero de la mano izquierda. Está en cada uno elegir y entender por qué sendero transita, pero eso sí, los dos senderos implican un sacrificio. Uno trabaja quizás, el sendero de la mano izquierda, con todo lo que uno es, por lo cual a veces se hace muy complicado, y de no superarlo, uno quizás se queda totalmente empantanado con el nigredo, porque la luz nunca pudo emerger para transmutarlo y elevarlo hacia su mayor potencial, y hacia, aunque sea, un discipulado en la luz. Por eso es tan complicado. En cambio, mano derecha, sí, es muy complicado también, no es para cualquiera irse a un monasterio, tener una vida ascética en la cual la renunciación a todo es la clave. Tenés que hacer el esfuerzo mentalmente para observar que en vos existen tales deseos del ego y aún así no pasarlos por la carne. Cada uno sabrá qué sendero le es más afín, pero quería aclarar esto porque es sumamente importante. Así que bueno, nos vemos en otro videito.